Buenas tardes. Muchísimas gracias por su asistencia. Esperemos que les guste la conferencia que nos va a dar nuestro compañero José María Cuadro. Cuando me habló de este tema, pues la verdad es que siempre por su misterio y por el desconocimiento de las nuevas generaciones que tenemos de qué ocurrió en todos esos años, qué pasó para que nos metiésemos en una aventura en Marruecos, ¿por qué nos dio después de tener un continente entero y medio mundo donde no se ponía el sol? ¿Por qué quisimos entrar en Marruecos a expansionarnos? ¿Qué hicimos allí en Marruecos y cómo nos asentamos? Pues fue una curiosidad enorme. ¿Cómo justificábamos o cómo se justifica un poco el hablar de términos históricos? Bueno, pues por sí mismo yo creo que todo ingeniero debe conocer y toda persona nuestra historia debidamente. Pero independientemente de eso, pues a nosotros nos gusta que tenga un sesgo de ingenieros estas conferencias y entonces pues va a basarse también en su desarrollo económico y lo que dejamos como fondo cultural y económico en Marruecos durante esos años. José María Cuadrado es ingeniero industrial, es ingeniero industrial por la Escuela de Madrid, nació en Marruecos, su familia estuvo asentada en Marruecos desde principios del siglo anterior y sus lazos han sido profundos. En su trayectoria profesional de formación no solo es ingeniero industrial, sino que desarrolló también estudios en la Escuela de Minas y además tiene unos profundos conocimientos de dirección de empresa y económicos. Por otra parte, su desarrollo profesional ha sido muy amplio, generalmente en los campos de la minería y la industria metalúrgica, y en los cuales ha ocupado puestos de gran relevancia. En su mayor parte director, consejero delegado, y en la última fase de su experiencia profesional pues ha tenido asesorías y colaboraciones con empresas también como profesional experto. El objeto de su conferencia no solo es contarnos eso, sino que recientemente ha escrito un libro que también trae a su editora que lo presentará y que se titula Por su suerte, que como sabéis todos eran las personas que iban a hacer la mili, se producía un sorteo y los que les tocaba a Marruecos se decía que era por su suerte. No sabemos bien si era suerte o mala suerte, pero bueno, al final era suerte. No quiero entretenerles más y solo dar las gracias a José María y que nos empiece a contar esto. Disculparme que me tengo que ir por otro compromiso, pero estoy seguro que quedan en magnífica compañía y que va a ser muy entretenida y muy buena esta intervención y conferencia. Muchísimas gracias. José María. Gracias. Hasta luego. Bueno, lo primero que debo hacer es daros a todos las buenas noches y lo segundo es agradecer a la Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid que me permite hoy, me facilita hoy el poder daros esta pequeña charla y también al Colegio Oficial de Ingenieros Industriales que nos acoge en sus estupendas instalaciones. Os aviso, y el que avisa no es traidor, que esta charla es fruto del reconocimiento de mi propia ignorancia. Después de que mi familia habitara en Marruecos por más de 3/4 de siglo, caí en la cuenta que conocía muy poco de por qué y cómo habíamos llegado allí. Bueno, eso me llevó a meterme en el tema, en una forma al principio desordenada, luego ya más metódica, porque empecé a ver que por un lado las ideas que yo tenía no se correspondían al parecer con la realidad de los hechos y por otra que buena parte de la historiografía que existe tiene sesgos
en función de la tendencia política del que realiza el comentario, realiza el escrito, ¿no? Así que me empeñé un poco en sacar mis propias conclusiones. Como resultado de todo ello, y que ya comentó Miguel Ángel, me dio por escribir un relato por si a alguien en cierto día le llegara a interesar. Hablar del protectorado, que como veréis con la fase previa de tutela duró 50 años, y hablarlo en, espero que una hora, repito, el que avisa no es traidor, así que quiera dimitir que dimita, no es fácil resumir 50 años de interrelaciones entre dos naciones en menor tiempo. Me propongo hacerlo a través de imágenes y a través de citas y refiriendo a aventuras de personajes que fueron muy significativos en aquellos tiempos, con lo cual espero hacerlo algo más distraído. Pero voy a empezar por lo más actual, si quiere. No funciona. El costel de probar, pero... ¿Ya? ¿Has podido pasar? Yo te voy pasando. Muy bien. Aquí un cuadro, no le hagáis mucho caso, son 4 brochazos. Es un cuadro de ínfulas macroeconómicas que compara España con Marruecos. No voy a extender mucho con él y voy a dar solo unas pocas cifras. Los dos países son de superficie bastante parecida. La población de Marruecos es inferior en el orden de un 30%. Otra cosa que voy a destacar antes de entrar en lo que me interesa, el Producto Interior Bruto por per cápita es del orden de la sexta parte, un poco más de la sexta parte del español. Por tanto, está en el orden de Argelia y Túnez, es un país, por tanto, en vías de desarrollo, pero hay dos temas que me interesan particularmente. Fijaros en la edad media en años en Marruecos, son 27 años y en España estamos en 41. Segundo tema que me interesa destacar, los teléfonos móviles por habitante. En Marruecos el índice de teléfonos móviles por habitantes es superior al de España. Parte viene justificado porque la infraestructura de fijos es inferior, pero quede eso como flash de que es un país muy joven, es un país moderno, que conoce la modernidad, que está asomado a Occidente y que es el Occidente de África. Y es un país tan joven que ahí, en mi opinión, es donde tiene sus dirigentes el reto más importante, cómo dar cabida a los sueños y a las aspiraciones de esa población emergente que allí. ¿Me puedes pasar? Vuelvo marcha atrás y vamos a hablar de qué pasaba en África en el siglo XIX. Los big boys, los primos de Zumosol de la época, las potencias europeas se han repartido a África. Y por no extenderme en detalles, voy a marcar dos grandes brochazos. Francia ha buscado expandirse en el norte, ocupando todo el norte, no lo consigue, e Inglaterra ha buscado una posición norte-sur para vigilar las rutas marítimas que llevan a la joya de su corona, que es la India. Bueno, España es una potencia de segundo nivel y es casi un convidado mudo, te tocará lo que te toque, es un poco la situación que tenemos en esos momentos. Idea central es que a principios del siglo XX solo hay dos países independientes en África, que son Marruecos, aunque ahí aparezca teñido azul para Francia, en su mayoría, y Etiopía. Sobre Etiopía tienen los ojillos puestos Italia, como todos sabemos, con las guerras que allí mantuvo, y sobre Marruecos tiene los ojos puestos Francia, anhela Marruecos, y España también aspira a conseguirlo. Pero hay alguien que, ¿me pasa por favor? Que no está de acuerdo con lo que ha pasado. Quien no está de acuerdo es Alemania. Alemania ha llegado tarde al reparto porque como Estado independiente no existía hasta 1871. Y llega un poco a los postres, de acoger territorio en África, pero no lo que le gustaría. Y Alemania quería una localización en el noroeste de África, y qué mejor noroeste que Marruecos, evidentemente. Entonces se convierte en el adalid de la independencia de Marruecos defendiéndola contra Francia.
Y para dejar constancia de que eso es así, pues se nos plantó en 1905, lo digo los tangerinos, todos sabemos muy bien los que hemos vivido allí, el Kaiser, que es el de aquí, se plantó en Tánger para ejercer sus derechos. Yo creo que este es el foco chico, pero bueno, es igual. Lo que me hace gracia observando las fotos es que le hicieron un flaco favor al Kaiser, porque el bigardo que le han puesto, el oficial de Ascaris que le han puesto delante, pues le saca dos cabezas, es decir, lesiona la majestad de tan alto personaje, porque quien llama la atención es precisamente el escolta que le está abriendo camino. Pero Alemania consigue algo, consigue que se convoque una conferencia en Algeciras, 1906 estamos ya. A esa conferencia Marruecos tiene que ir y van 17 estados europeos más, cada uno a ver lo que saca, porque no pensemos que los estados se mueven por sentimientos, se mueven por causas objetivas y por intereses, ¿no? Este personaje que está aquí, que fue un personaje de gran relevancia, es Mohamed Torres. Fijaros en el apellido, es un andalusí, en ese momento es el ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos y además bajá de la ciudad de Tánger. Alguno de estos, esta es la delegación evidentemente negociadora marroquí, este de aquí debe ser, no estoy seguro, Mohamed El Mokri, que es el ministro del gasto cherifiano, el ministro de Hacienda. Este es Bermúdez de Castro, que era el ministro de Estado español. Bueno, ahí están todos los países representados. Tras arduas discusiones donde evidentemente lo que se está defendiendo sobre todo son los intereses de las potencias europeas, se construye un tratado muy prolijo en el que nadie consigue sus objetivos, o al menos no los consigue totalmente. Me paso, por favor. Entonces, el tratado, aparte de toda una serie de medidas económicas algunas de ellas difíciles de llegar a comprender, sobre todo con ya en la distancia de 100 años, no se otorga territorio, aunque ahí ya aparezca en el dibujo la parte que finalmente quedará para España. Ahí lo único que se dice es que Francia tiene una cierta preponderancia sobre Marruecos, definiéndolo muy rápidamente, se le otorgan los terrenos fronterizos con Argelia, lo cual es un eufemismo, porque claro, Argelia está aquí y el que Francia tuviera derecho sobre Casablanca, por ejemplo, pues debe haber alguno cercano al millar de kilómetros. O sea, es una definición muy vaga, y a España se le otorga los terrenos colindantes con sus posesiones más el RIF. Pero eso es todo lo que se dice, y lo que se les encarga es la tutela, no están autorizados a ocupar territorio. Es más, Alemania advierte que si Francia pone la mano sobre Marruecos será casus belli. Bueno, ¿qué parte le toca a España? A España, a ver cómo me pierda. Sí, el norte es la zona reservada a España. Ahí aparece un mapa de cómo estaban distribuidas las tribus, las cabilas, y nos toca en suerte la zona más anárquica, díscola y belicosa de Marruecos. La mayoría de sus gentes son bereberes, no son árabes, reconocían al sultán de Marruecos como autoridad religiosa, como emir de los creyentes, pero muy poco, casi nada o nada como autoridad política, hasta tal punto que uno de los problemas que tiene en esos momentos el Reino de Marruecos es que no recauda lo suficiente para cubrir su propio gasto. Ha llegado a esta situación límite que tiene que entrar en tutela porque está en una bancarrota real. Lo único que se sabía de... Bueno, déjalo. Lo único que se sabía de aquella zona era que su estructura social era muy compleja, eran, como digo, tribus, donde incluso la mayoría de ellas no están dominadas por un jefe, por un caid, sino que hay muchas de ellas que resuelven sus problemas y se gobiernan por estructuras asamblearias, lo que conocemos, es una palabra que no nos resulta del todo extraña, que es la yemá. Bueno, y esas estructuras asamblearias eran complejísimas de gestionar y de conseguir algo de ellas, ¿no? Yo he dividido la historia en diferentes trozos para entender un poco el problema que se suscita en cada uno. Vamos a la primera etapa, 1906-1912,
Francia y España solo tienen derecho a la tutela. Y también anticipo que España se encuentra con una zona donde el oriente es diferente del occidente. Incluso los hechos que van a ocurrir no son paralelos. Puede haber problemas en el oriente y no en el occidente, y a la inversa. Pasa. En el oriente, ¿qué tenemos? Tenemos la posesión de Melilla e Islas Chafarinas, es lo que tiene allí España. Más a la izquierda ya tiene el Peñón de Alhucemas, el Peñón de Vélez de la Gomera y tal. Bueno, en la zona de Melilla hay dos problemas, hay dos puntos de tensión. Uno que es la Restinga de la Mar Chica. La Restinga de la Mar Chica ha sido un tema muy discutido en la conferencia de Algeciras, porque se ha creado en ella, en mi opinión, en función de lo que he leído y de lo que han concluido otros, allí se pensaba que aquello era una isla de la Tortuga, que allí había maleantes, que había, por supuesto, si había contrabandistas de armas, que están alimentando con la entrada de armas por ahí a las tribus del norte de Marruecos, pero se ha magnificado, se dice que hay fábrica de armas, que hay fábrica de municiones. Bueno, el tiempo diría que eso no era así, ¿no? Pero la Restinga es un punto que había preocupado mucho y que es foco de tensión, porque ofrecía las posibilidades de construir un puerto natural si se abría una barra en ella, cosa que intentaron, pero en aquella época no consiguieron. Continuamente aterraba el mar la Restinga. Y hay otro punto que va a suponer tensión, que es que aparecen vestigios mineros en los montes de la Kabila de Benibu y Frur, que está por aquí, y de Mazuza. Inmediatamente Francia, que ha detectado, si me puedes pasar a la siguiente, Francia ha detectado en la zona de Ulster y próxima a Argelia ha detectado yacimientos mineros, está más informada que España sobre el territorio y pone enseguida el ojo en Melilla, en estos yacimientos que acabo de señalar. España se malicia que el interés no es solo económico, sino que, con la disculpa de lo económico, va a procurar ocupar territorio, porque, insisto, esa frontera todavía no está establecida, no se sabe cómo va a ser, y Francia sigue aspirando a dominar completamente Marruecos. Y hay algo que va a complicar todavía más el tema, y es que, si me pasas a la siguiente, es este caballero. Es Gilali Ben Mohamed el Yusfi el Zerjuni, más conocido por Buhamara o el Romi. Este es un señor que es el ejemplo claro de que en aquellos días todo era posible en Marruecos. Era un hombre instruido, fue secretario del Bajá de Fez, al parecer metió la mano en la caja, lo llevaron a prisión y cuando sale de prisión, temiendo que lo maten, huye a Argelia. Huye a Argelia y se une a una cofradía islámica, pero también esotérica, donde, además de profundizar en el conocimiento del Islam, pues aprende trucos de magia, que le iban a venir muy bien. En un momento determinado vuelve sobre Marruecos y se hace ver por los zocos montado en una burra, por eso Buhamara es el de la burra, el hombre de la burra, y predica exigiendo que los extranjeros se vayan del país. Bien. Cuando Abdelaziz, el sultán de Marruecos, se ve forzado a aceptar las condiciones del Tratado de Algeciras, este hombre aprovecha la ocasión y empieza a decir que él no es de verdad quien es, que él es Muley Mohamed, un hermano mayor que tenía el sultán que nadie sabe qué ha pasado con él. Se supone que está preso o que tiene una enfermedad, pero nadie sabe dónde para o dónde vive. Yo al menos no he encontrado ninguna referencia en libros que lo aclare. Y que él de verdad es el hermano es el que tiene derecho al trono, que por lo tanto va a pelear por el trono de Marruecos, y que hay que oponerse, el mensaje es hay que oponerse a los europeos que llegan y no tenemos que dejar que utilicen nuestros recursos. Bueno, ese mensaje cala entre otras cosas porque impresiona mucho a la gente sencilla de las tribus con sus trucos de magia y todas esas cosas, y se hace con un verdadero ejército y lucha contra los ejércitos del sultán, unas veces gana, otras pierde. Al final no le va la cosa demasiado bien, pero se queda por la parte nororiental de Marruecos, con base en un pueblo que antes salía en el mapa, que es Zelouan, y que está a 30 kilómetros al sur de Melilla. Y es el verdadero señor de esa zona. Es decir, España no tiene interlocutor en Melilla más en cuanto a poderes que este hombre. Y este hombre va a ser el que conceda las concesiones mineras, se financia por esa vía.
evidentemente es un oportunista de éxito, ¿eh? Pero a España le viene muy bien porque contra la fachada esa de que voy contra los europeos luego no hace nada, ¿eh? Es un hombre que ha montado un negocio, y el negocio consiste en vender concesiones mineras y en cobrarle tasas e impuestos a las tierras. Como digo, España se lleva bien. Pasa la siguiente. Aquí se le ve en su alcazaba de Celuán, en su bastión más fuerte. El caballo, lo he mirado mucho, el caballo debería tener 4 patas, salvo que fuera un truco también del Rogui. Fijaros que está en su propio feudo y lleva el rifle atravesado sobre las piernas y sobre la silla, es decir, no se debía fiar ni de su madre, con perdón, ¿no? Y saco esta foto un poco en broma. Quien le está dando la mano es el famoso el Tevila Rumi, el médico cristiano. Este señor era el abuelo de nuestro ministro actual de Justicia. Y yo en broma digo que lo de las cejas debe ser factor genético porque se ve que es un hombre con cejas amplias. Bueno, se me había olvidado citarlo, su nombre es Víctor Ruiz Albéniz. Bien, el Rogui comete un error. El Rogui necesita dinero, tiene un ejército mercenario y comete el error de ir contra los Beni Urriagel, contra la kabila más numerosa y fuerte, tanto en lo, digamos, en lo físico como en lo ético. Son los rifeños pura cepa. Comete el error de enfrentarse a ellos, su caí de guerra, un tal Murudú, va para exigir impuestos y es derrotado. Al ser derrotado, pierde prácticamente su ejército, huye a Argelia y al huir a Argelia le echan ya el guante las tropas del sultán y tiene una muerte realmente horrible, que es... hay 2 versiones y las voy a relatar a las 2, primero la más agradable y luego la más desagradable. La agradable es que lo metieron en una jaula de hierro, lo colgaron de una cuerda por un palo y allí lo tuvieron hasta que murió de inanición y de sed. La desagradable es que dicen que lo cogieron, lo echaron en la leonera. En aquella época los grandes señores tenían leonera en los fosos de los palacios, lo echaron a la leonera del sultán y cuando van al día siguiente a ver qué ha quedado, se lo encontraron rezando, haciendo sus oraciones matinales. Y aquello les fastidió mucho porque se podía interpretar que la baraca, que era un protegido del profeta. Entonces lo cogieron, al parecer, y lo utilizaron como blanco, pero utilizaron como blanco para aterrorizarlo, a jugar a no darle, y le disparaban. Y como siempre hay alguien que tiene mala puntería, y este le dio, ¿no? Le dio... Le hiere gravemente y entonces parece que lo vuelven a tirar a las jaulas de los leones, esa es la otra versión, y ya lo devoraron. O sea que el hombre tuvo, cualquiera de las 2 versiones es igual de terrible, ¿no? La muerte de este hombre y su derrota le viene mal a España. Y aparece un señor que resulta que tiene un gran prestigio, Mohamed Amesian, que es el caid de la kabila de Beni Frur, donde está en las minas, que es un hombre íntegro, es un hombre muy religioso que tiene un enorme prestigio entre las gentes de la zona. Y se opone a la presencia de los españoles. Y este sí va a incomodar mucho a España. En 1909 ataca, una vez recogida la cosecha, que era tema importante en aquella época, no se combatía hasta no tener las cosechas recogidas, va a atacar las obras del ferrocarril que ya se está tendiendo desde Melilla hasta los yacimientos mineros. Matan una serie de obreros, algún soldado, puede huir el resto en el tren taller que estaba allí a pie de vía, se salvan porque entran en Melilla y bueno, crea una tensión en la zona muy importante. Inmediatamente Melilla reacciona, vuelve a tomar el control de la vía, el general Marina, que luego sería alto comisario, pero Marina percibe que no tiene capacidad militar suficiente para defender la zona, no tiene medios, y pide a Madrid que le envíen refuerzos. ¿Me pasa, por favor? Entonces al ministro de la guerra, un tal general Linares, se le ocurrió la gran idea
de que él había planeado un procedimiento de leva rápida de reservistas y no se le ocurre más que en vez de mandar al ejército que ya existía, que estaba ejerciendo su misión, pues mandar a reservistas. Entonces convoca unas levas que son muy mal recibidas por la gente, lógicamente, porque ya han hecho su mili, ya han hecho sus cosas, hay gente casada, hay gente que tiene hijos, y eso provoca, sobre todo en Cataluña, un fuerte rechazo. Las familias llegan incluso a tratar de impedir que los soldados se embarquen en los barcos que van a Melilla. Se producen enfrentamientos que van a dar lugar a la famosa Semana Trágica. Aquello se fue calentando y, como nos pasa a los españoles, pues al final acabamos detrás del clero, ¿no? Y en 2 días se quemaron algo así como 50 iglesias y otras tantas congregaciones religiosas. ¿Me pasas la siguiente? Bueno, esta es una foto que la traigo porque tiene su aquel. Marina ya con esos refuerzos, bueno, según van llegando esos pobres reservistas es un desastre, ni están preparados, ni han recibido la instrucción necesaria, se les ha olvidado, las cosas tienen pequeñas derrotas nada más llegar, y en cualquier caso se prepara un contraataque. Este es el general Marina, el comandante militar de Melilla, y este que está aquí es el general Pintos. Esta foto está sacada solo unas horas antes, según dicen los que saben de esto. Me pasas a la siguiente. De que Pintos se meta con 2 brigadas a atacar el monte Gurugú, que es un monte que domina, aquí se ve perfectamente en altura, Melilla. Eso es Melilla, y este es el famoso Gurugú. España está reconocido en los libros y en los historiadores que han estudiado esa zona, no tenía, pajolera idea de la topografía del terreno. Iban a Visu, no nos habíamos preocupado de ver qué se pisaba por allí. Y entonces Pintos se mete con sus 2 brigadas en este barranco, sufre, lo dejan entrar y lo atacan por los flancos y por el frente, y en poco tiempo le producen 180 muertos, y las bajas con heridos llegan hasta 1000. Desafortunadamente, pues allí se produce una huida en masa y incluso se deja el armamento abandonado, ¿no? Es, digamos, nuestra honra quedó en esos momentos un poquito deteriorada. ¿Me pasa? Sí. Bueno, esos enfrentamientos van a durar hasta 1912. Las tropas de Melilla poco a poco van ganando terreno, van a crear una zona de seguridad que le llaman la línea del Quert. El Quert era un río que está a unas 20-30 kilómetros de Melilla. Y en 1912, el Mohamed Amesian, que ha estado dirigiendo todo aquello, se encuentra, cuando iba poco protegido, con una patrulla española, entablan combate, y un sargento marroquí y un cabo español, creo que eran de regulares, pues consiguen matar a Amesian, ¿no? Saco esa foto por lo siguiente: el cadáver de Amesian, de Mohamed Amesian, fue recuperado, llevado a Melilla, se le amortajó y se le preparó su cuerpo conforme a los ritos islámicos, y luego fue devuelta a su cabila, a su gente, en un carro sanitario y con escolta de respeto. Traigo esto porque todavía en aquellos momentos ese enfrentamiento entre el norte de Marruecos, que no todo Marruecos, y las tropas españolas que había allí, el protector que estaba a punto de llegar, todavía no estamos en protectora, curiosamente, era caballeroso, había respeto mutuo. La siguiente. Vamos a ver qué ha pasado entre 1906 y 1912 en el occidente, en esa época de tutela. En teoría, aunque se esté pisando territorio, no hay autorización oficial para hacerlo por parte del resto de las potencias europeas. Bueno, como aquí hay mucho tangerino, estas son unas fotos de Tánger a principios del siglo XX. Esta es la calle Siagins, entonces calle principal, y la siguiente la das. Y esta es Bab Fash, que todos la conocemos, la puerta principal del amurallamiento en aquella época de Tánger, que todavía existe. La modernidad ya ha llegado, aquí hay un letrerito que pone fotografía laica, y ahí aparece O Gran París, que debía ser un comercio, ahora sí no tengo memoria de él.
Tánger va a permanecer como ciudad internacional, no va a entrar en el protectorado español. Ha sido siempre la sede diplomática de Marruecos, ahí residía siempre el ministro de Asuntos Exteriores. No dejaban de esa forma que entrara demasiado extranjero al territorio. Cuando llegaban a la costa estaban allí y tenían que recurrir a permisos especiales para moverse. Bueno, va a conservar Tánger, como digo, ese estatus internacional. Va a ser así. En el occidente también nos vamos a encontrar con la presión francesa. Francia sigue con su idea, no le han permitido, pero le hubiera gustado minar todo Marruecos. Entonces, ¿qué ocurre? Francia también ha tomado en Casablanca, a partir de 1908, ha metido tropas. Ha metido tropas con la disculpa de que el hermano del sultán Abdelaziz, Moulay Hafid, le está discutiendo el trono. En teoría llegan para mediar, pero no hacen nada. Los dejan que se sigan dando en lo que haga falta. Pero visto lo de la Semana Trágica y visto el estado de opinión que hay en España, que no queremos ni en pintura aparecer por allí en Marruecos, al menos la masa, la población proletaria, porque sabe que son ellos los que van a tener que ir a dar los tiros, Francia piensa que es su ocasión y mete unas brigadas topográficas por el sur con la disculpa de que hay que hacer el levantamiento topográfico de la línea Tánger-Fez. Es una línea de ferrocarril cuya construcción se había pactado en el Tratado de Algeciras, por eso decía que el Tratado de Algeciras era algo bastante complejo, y mete unas brigadas topográficas con unidades militares. Maura, que era nuestro jefe de gobierno cuando la Semana Trágica, ha tenido que dimitir por el fracaso de Melilla, el fracaso inicial, y la ha sustituido Silvela. Y sorprendentemente Silvela, que no era muy partidario del tema, pero ya como jefe de gobierno, pues tiene que mantener el tipo, da orden de desembarcar en Larache y cortar el paso a los franceses y llegar hasta el Alcacerquivir. Por lo cual, todavía no está hecho el reparto, pero España dice, esta es la zona que en principio le corresponde, no sé hasta dónde, pero estamos aquí, iros a vuestra parte. ¿Me pasa? Bueno, y en Larache se desembarca sin disparar un solo tiro, porque hay un caballero, a mí, yo por este hombre tengo debilidad, después de haber leído todo lo que he podido de él, que se llama el Raisuni. Es el bajá de Arcila, el gobernador de Arcila, y para mí es todo un fenómeno de la naturaleza. Este nació muy cerca de Tánger, en Sinat, apenas debe estar a 15 o 20 kilómetros de Tánger. Es de una familia muy bien de Marruecos, se ha educado en la Universidad Islámica, en la Madrasa de Fez, y cuando vuelve, con su título ya de faquí, pues se debía aburrir y se mete a bandido. Se mete a bandido con unos amigos y se dedica al negocio de robar a los ricos, pero da algo a los pobres, con lo cual se hace popularísimo. Se hace popularísimo entre la población de la montaña, que lo ven como un hombre distinto, lo ven como un líder, y vive así una serie de años. Cae en una trampa que le tiende un familiar suyo, que le va a enseñar unos fusiles nuevos. Él va a verlo porque le apasionan las armas, le echan el guante por orden del sultán y lo mandan preso al sur de Marruecos, a lo que entonces se llamaba Mogador, que hoy se llama Essaouira, y allí está 4 años preso. Lo liberan, finalmente, vuelve al norte, y entonces, como mientras que está afuera, a su familia le han levantado patrimonio y el suyo, lo reclama el sultán no se lo da, no se lo devuelve y se vuelve a echar al monte, lo normal, ¿no? Y se vuelve a echar al monte y descubre el secuestro de extranjeros como negocio. Y en 1904, era un salto atrás para explicar quién es esta persona. En 1904, ni más ni menos que rapta, secuestra a Ion Predicaris, que era un multimillonario estadounidense, pero de origen griego y que reside en Tánger, a él y a su yerno. Teodoro Roosevelt entra en crisis, manda 7 cruceros de guerra a la bahía de Tánger, dice aquello de Perdicaris vivo, Raisuni muerto. Francia, como no podía ser menos y tiene que estar presente, pues también manda sus barcos. España, como no podíamos, pues también no sé qué barcos mandamos, pero algunos llegaron.
y Inglaterra se dedicaba a menear sus naves de Gibraltar a Tánger. ¿Resultado de todo eso? Pues que subió, por lo visto se disparó el precio del carbón en la zona del estrecho porque aquellas máquinas consumían como bestias carbón y crearon graves problemas a la marina mercante y a la pesquera. A todo esto el rey Suni decía que le parecía muy bien que llegaran los barcos, que él desde luego no iba a ir a la playa a verlos y que subieran a la montaña por él si se atrevían, ¿no? Al final, para salvar las vergüenzas, Estados Unidos y el sultán negocian a través de Inglaterra. Y el rey Suni, que es un fenómeno, consigue que le den $70.000 por la liberación, que $70.000 era muchísimo dinero. Que pongan en libertad a todos los de su ejército que están en cárceles marroquíes. Que además le nombren bajá de la región de Tánger, sustituyendo a aquel que lo había denunciado y lo había metido en la cárcel, con lo cual, vamos, la satisfacción es doble, por supuesto. Y por último, consiguió que le nombrara persona protegida de Inglaterra, lo cual en aquellos tiempos equivalía a tener la nacionalidad inglesa. Y así él estaba a salvo de que pudiera haber reacciones contrarias sobre él cuando ya hubiera soltado a los capturados. Bueno, aquí tengo una foto de Perdicaris, que tiene muy buen aspecto. Bueno, esto es Perdicaris versión Hollywood. El lunes, yo creo que algunos no habréis tenido, han hecho una película hace ya muchos años donde se glosa la figura del rey Suni y a un Perdicaris la han convertido en la señora Perdicaris, la actriz es Candice Bergen. Y bueno, y la película, como suele pasar, no se parece en nada en absoluto a lo que ocurrió en la realidad, ¿no? Si me pasas, esta es la película, yo creo que fue el lunes cuando salió en televisión española. Vamos, estaba todo perfectamente preparado para la conferencia. La siguiente, por favor. Bueno, este es verdaderamente John Perdicaris, Le debieron hacer el grabado, supongo que es después de cogerlo, de dejarlo tras el secuestro, porque desde luego no tiene cara de uno, cara de paz, no tiene cara de unos amigos. Bueno, y se entiende perfectamente por qué Hollywood prefirió a Candice Bergen y no a sacar a un tío calvo y barbudo para su película. ¿Verdad? La siguiente. Aquí entra en juego otro personaje que va a dejar huella en la trayectoria de España y Marruecos, que es Fernández Silvestre. Fernández Silvestre es el teniente coronel que ha dirigido las tropas españolas en el desembarco en Larache. Este es otro fenómeno de la naturaleza, es de origen cubano, nació en Cuba al menos, ha combatido en Cuba, tiene a gala de que tiene el cuerpo, y al parecer la verdad, cubierto de cicatrices, porque en cuanto que se descuidaban entraban cuerpo a cuerpo con la bayoneta, con lo que tuviera por medio, y es un hombre muy arrojado. El tiempo definirá que además de arrojado es imprudente, es amigo del rey Alfonso XIII porque es un militar muy condecorado y Alfonso XIII admiraba a estos militares. Este hombre va a chocar con el rey Suni, va a chocar con el rey Suni hasta tal punto, él intenta que el rey Suni le deje pasar, desembarcar en Larache, que le deje pasar hacia el norte y ocupar Arcila y subir hasta hacia la zona de Tánger, Tetuán, pero el rey Suni dice que ni hablar, que las cosas en Marruecos se hacen despacio, que ya gana bastante con desembarcar sin tener ni una sola baja, y que, bueno, hablemos, pero tú no pasas de aquí, ¿no? Este hombre es muy inquieto y aprovechando que recibe denuncia de las cabilas, de que el rey Suni tiene una cárcel en su propio alcázar donde mantiene a la gente que tiene prisionero en unas condiciones infrahumanas, llega allí, desvela que eso es verdad. Bueno, de todo aquel lío, lo que resulta es que el rey Suni tiene que dejar la gobernación de Arcila y huye y se esconde en la montaña, porque ha perdido el favor del sultán, y España está al mismo tiempo un poco de uñas con él, porque como potencia protectora no puede aceptar que se esté dando ese trato a la gente. Eso es lo que se razona. Entramos en la segunda etapa, 1913-1914.
El acuerdo final de delimitación del territorio se ha cerrado en 1912. Lo negoció Silvela 15 días antes de que lo asesinaran aquí en la Puerta del Sol de Madrid, y que lo firma es el conde de Romanones. Ya se han definido los límites fronterizos y va a comenzar el protectorado. La zona oriental, ¿qué pasa? La zona oriental está tranquila. Allí con la famosa línea Kerr, allí está todo tranquilito, pero si me pasas, en la zona occidental, hasta, si mal no me acuerdo, era febrero de 1913, no se va a llegar a Tetuán, que es teóricamente va a ser la capital, bueno, teórica y prácticamente. Muy lentamente se ha ido avanzando, colocando posiciones en los Castillejos, Condesa, Restinga, Desfiladero, y ya el 19 de febrero se llega a Tetuán. Se llega a Tetuán, ha sido nombrado alto comisario un general, Felipe Alfao y Mendoza, y si me pasas aquí, para los que conozcan Tetuán, esta, aunque parezca mentira, es la plaza entonces del FEDAN, que luego sería Plaza de España. Esta foto está tomada de tal forma que aquí, esto posteriormente sería donde estaba la alta comisaría, y por aquí el Palacio del Jalifa, el Palacio del Gran Visir. Eso es la Alcazaba de Tetuán, y lo que tenemos detrás es el Jebel Dersa, el monte Dersa. Esta me interesa por lo siguiente. Esta es otra vista de la plaza. Tetuán, el Tetuán moderno, lo que le llaman el ensanche español, en esos momentos evidentemente no existe. Dos comentarios. En esta plaza se celebran conciertos con las bandas de los regimientos que han llegado, todos son parabienes. Al parecer el alto comisario fue recibido con multitud de aplausos, pero lo podéis ver en el diario ABC, a través de la hemeroteca digital. 2 días más tarde hay una pequeña notita que pone anticipo de lo que va a pasar. Se nos comunica que un jeque de la Cábila del Haus, que es el terreno sobre el que está Tetuán, de ahí hacia el norte, ha sido asesinado por su gente por defender la conveniencia de la presencia española en el territorio. Primer síntoma, 2 días y después de llegar a Tetuán. Otra cosa que os quiero señalar. Estos montes que se ven aquí, que es el macizo de los Gorges, para daros están como a 4 kilómetros de línea recta. Siendo chaval, los de mi edad subíamos con nuestros bocadillos por la mañana a lo alto de un pico de estos y por la tarde bajábamos. Es decir, que están, exagerando un poco, a tiro de piedra. Bueno, aviso de lo que va a pasar. Esos montes no los dominará España totalmente hasta 1925. Durante mucho tiempo, en el río, que no se ve aquí, el río Martín, que está ahí abajo, eso es prácticamente una frontera. Hay posiciones avanzadas, pero cuidado de meterse al monte, porque en el monte hay graves peligros. Estamos hablando de 1913 a 1925. 12 años, otro de los avisos, lo que va a costar dominar el territorio. ¿Me pasas, por favor? Inmediatamente se nombra un jalifa. Quien aspiraba a ser jalifa era el famoso Raisuni. A Raisuni no le nombran jalifa e inmediatamente invoca la guerra contra el infiel y va a establecer una guerra de guerrillas, en algún caso no tan de guerrillas, contra España, moviendo a todas las cábilas de la zona y bueno, suministrándose de sus propios fondos y de fondos que consigue de otros países árabes. Durante todo 1913 España se tiene que contentar con establecer una serie de posiciones que van desde Río Martín en la costa, donde crea un pequeño puerto pesquero, hasta Laucien, que es un punto alto que está sobre la carretera que conduce a Tánger. Bueno, ahí las tropas españolas se pasan en combates más o menos intensos, pero continuos, casi todo un año. Se tranquiliza la cosa hacia el final de 1913, pero en 1914 volvieron a reverdecer los ataques. El ir a esta zona que señalaba antes, el macizo de los Gorges, o coger la actual carretera de Chauen, eso era impensable, eso era ir al fin del mundo. Y llega un momento de transición, 1914-1918, la Gran Guerra. Resultado de ello para Marruecos, quietos parados, no hay que incomodar a los contendientes. Francia está a sus cosas,
Alemania está a las suyas, a nosotros que no nos afecte, y una forma de no afectar es no crear tensiones en Marruecos. Entonces queda prácticamente el territorio en una paz tensa, es una paz que todavía tiene enfrentamientos, pero donde las tropas fieles al protectorado, marroquíes, y las tropas españolas no hacen avances. Y entonces se pone en marcha lo que se llama la estrategia de penetración lenta. La estrategia de penetración lenta consiste en convencer por el dinero cuando no se puede por las armas. Les resumo mucho. Y Alemania empieza a interferir. A Alemania le interesa crear problemas en Marruecos para que Francia distraiga tropas en Marruecos. Y ahí tenemos a gente funcionando. Por cierto, uno de ellos, un tal Carlos Coppel, hijo del señor Coppel, que tenía o tiene una relojería aquí en la calle Fuencarral. Acaba la Guerra Mundial y estamos ya en 1919, y ahí España, que ha ido acumulando al menos moral, emprende toda una serie de ataques tanto en Oriente como en Occidente. Vamos a ver qué pasa primero, si mal no recuerdo. ¿Me pasa, por favor? Sí. En Occidente llega a controlar prácticamente toda la llevada, a través de unos movimientos de columnas. Echan incluso al Raisuni de su feudo, que es Tazarut, se pierde en la montaña, no le ponen la mano encima, quizás porque no quisieran, no lo sé, y ya domina toda esta zona de España. Pero es un dominio costoso, es un dominio muy complicado. Se está fortificado en las ciudades, en puntos fuertes, en posiciones, pero realmente el campo sigue sin controlarse porque el hombre de la montaña sigue sin aceptar a la presencia española. ¿Qué pasa en Oriente? En Oriente tenemos de comandante militar en Melilla a Fernández Silvestre, que había desembarcado en Larache a general. Y Fernández Silvestre, esta era la línea de la que parte en el momento que se acaba prácticamente la Primera Guerra Mundial, emprende un camino hacia el corazón del Rif, estableciendo posiciones prácticamente una detrás de otra. Llega en febrero sobre esta zona y entonces el Rif manda un mensaje: si pasáis el río Mecrán, lo consideramos agresión y combatimos. A Silvestre dicen no, Berenguer le da orden de no pasar ese río, pero Silvestre lo pasa. ¿Por qué lo pasa? Al parecer hay por ahí un famoso telegrama que decía ole tus narices, y que no decía precisamente lo de las narices, enviado por el rey Alfonso XIII. Bueno, pues Silvestre, envalentonado, establece una posición en el otro lado, a Barrán, que prácticamente a las horas de haberla establecido es aniquilada solo por la cábila Beniurriague, que ahora volveremos sobre él. Bueno, en una serie de acciones, y casi como si fuera la ficha de dominó, en el mes de julio va a caer toda esa cadena de posiciones. Hasta tal punto que el empuje rifeño llega a las puertas de Melilla. Melilla no cae porque la cábila que la envuelve permanece fiel al protectorado y con muchas prisas llegaron legionarios irregulares de Ceuta y la consiguen salvar. Hay un hecho que va a cambiar el talante de la guerra anterior en esa caída de posiciones, que en una de ellas se rinden 4.500 hombres, no se respetan las condiciones de rendición y los montañeses asesinan cuando están desarmados a 4.000 hombres, en Ponterruit. Lo mismo pasa en la siguiente posición, la que tuvo el Rogui en su día, que es Celuán, donde también masacran a toda la tropa que hay, incluso los dos oficiales que la mandan son quemados vivos. Luego vuelvo sobre este tema. ¿Quién ha sido capaz de poner de acuerdo a todo el Rif, que era la quintesencia de la independencia, y donde las tribus, no ya las tribus, sino dentro de las propias tribus, lo que estaban acostumbradas era a guerrear entre ellas? Este hombre es el famoso Abdelkrim, aunque su nombre no era Abdelkrim, sino era Mohan, pero el nombre de su padre era Abdelkrim, y en España ya nos quedamos con Abdelkrim. Bueno, hace unos días en un programa de televisión, teóricamente, que habla sobre historia, decían que era un loco. Yo creo que no hay cosa peor en la vida que menospreciar al contrincante, ¿no?
yo no me inclino por nada, pero sí voy a tener unas palabras sobre quién era esta persona. Bueno, la familia Delcrín ha sido una familia fiel a España desde 1902. El padre era un hombre principal en los Beni Urriague. El hijo, después de estudiar, es durante muchos años profesor en unas escuelas árabes en Melilla. Desempeña cargos de confianza para España. Escribe en el periódico de Melilla como redactor y comentarista, siempre inclinado sobre la conveniencia de que es bueno que España entre aquí, que nos ayude, que salgamos de esto. En 1910, Leo, para ir más rápido, fue nombrado secretario e intérprete de la Oficina Central de Asuntos Indígenas. En 1911, España pide al padre que colabore para que pueda desembarcar en Alhucemas. El padre se presta, se enteran los de la Cávila y le cuesta que le incendien la casa, que maten a varios familiares, tiene que huir de ahí, etc. En 1912 este señor fue condecorado por España como caballero de la Orden de Isabel la Católica y con la Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco. En 1913 fue condecorado por sus méritos con la Cruz del Mérito Militar con distintivo rojo. En 1914 le vuelven a pedir al padre que cree un partido español dentro del RIF. El padre accede, pero ya con desconfianza, porque dice que es que cada vez que me pedís algo salgo mal, ¿no? Llega la Guerra Mundial, llega la presión de turcos también que invocan el panislamismo, y llega la presión de Alemania que alienta al independentismo a las tribus de la zona. Y la cojo y sigue preso el hombre. Bueno, al final el padre se aviene a volver a abogar por los españoles en la Cávila de Beni Urriague para que el hijo se libre. El hijo le reponen en todos sus cargos, a otro hermano se lo traen a Madrid, detrás de nuestra escuela, la residencia de estudiantes, para que ingrese en la escuela de minas, pero el ambiente ya a ellos se les ha ido, han entrado en otra temática, están pensando en la autonomía, en la independencia del RIF, y los dos hermanos un buen día desaparecen, uno abandona sus cargos en Melilla, el de Madrid deja los estudios, se van para su Cávila y a partir de ahí empiezan a tomar prestigio dentro solo de su tribu, prestigio que se decanta porque son los que atacan esa primera posición y se hacen con cañones. Y entonces inteligentemente ellos cogen los cañones y los empiezan a mover por las tribus de la zona, diciendo los españoles no son invencibles, tenemos cañones. Y eso, según los que han estudiado el tema, al parecer les produjo que si ellos tenían 3.000 hombres a sus órdenes, pues en pocos días tuvieron a 10.000 dispuestos a luchar con ellos. Su gran mancha es el tema de Montarroy. ¿Quién ordenó masacrar a los hombres que allí había y no respetar las condiciones de rendición? Sus biógrafos dicen que no fue él, que los jatabis no tenían todavía suficiente poder y que fueron las tribus, los montañeses, los que emprendieron ese camino. Bueno, digo lo que he leído. Puede que tengan razón porque Nador, que se rinde, en Nador no masacran a la gente porque un lugarteniente de él que está allí presente lo impide. O sea que al menos o se había arrepentido de lo que habían hecho o no era de verdad su política. Ese tema no va a quedar suficientemente aclarado. Si me pasa. Entramos en una segunda transición. La derrota de Melilla produce un cambio de gobierno, llega la dictadura de Primo de Rivera. Y Primo de Rivera ya se sabe que no quiere estar en Marruecos. Claro, eso da urticaria a los militares que hay ahí y la verdad es que no se explica bien. Y con el asesoramiento de mi asesora en economía, la doctora Cuadra, he podido ver que se hablaba que el coste de permanencia en Marruecos era de 750 millones de pesetas al año. Claro, nos lo dicen así, y bueno, no era tanto, debía ser más, ahora con la inflación, pero traducido eso, 750 millones de pesetas de 1920 equivalen a 173.000 millones de euros de hoy, que traducido en pesos sobre el Producto Interior Bruto español supondría que estaríamos gastando el 17% de nuestro Producto Interior Bruto en gestionar ese tema. Yo lo he traducido de otra manera. ¿Qué significaban 750 millones de pesetas en aquellos tiempos en kilos de oro?
Bueno, pues suponían nada más y nada menos que 150 toneladas de oro. El oro tenía su precio entonces, es fácil traducirlo. 150 toneladas de oro que tirábamos por la borda cada año en Marruecos. De ahí se explica que en cuanto que hacías los números y pensabas un poco, había gente que dijera de Marruecos hay que irse. Bien, bueno, los militares le convencen de que aquello se puede ganar, que bajo una política más seria que la que ha llevado hasta entonces España, que ha sido muy de va y ven, y Primo de Rivera dice que sí, pero que a su manera. Y su manera es retroceder, dejar todo lo que es una posición sin garantías de resistencia, y prácticamente España vuelve al principio, vuelve a tener una zona de protección de Melilla, y lo único que hace en el occidente es cubrir las carreteras que unen Tetuán, Arcila, Larache, el ferrocarril y Alcázar. Nos vamos para atrás. Y en ese momento, cuando se está maquinando qué hacer, me pasa, los rifeños se equivocan. Los rifeños se equivocan y hasta entonces nunca habían tocado el Marruecos francés, pero animan a tribus a levantarse contra los franceses. Y eso, Petén, que es el jefe militar en ese momento, el héroe de Verdún, que es el Petén ve peligro, se pone de acuerdo con Primo de Rivera y se organiza, lo que ya todos también conocemos. Me pasa, por favor. Entramos en la fase final, que es desembarco en Alhucemas en el 25, rendición del Crin en el 26, que se entrega a los franceses, y el control de los últimos resistentes se hace en el año 27. Fijaros, España tarda 21 años en controlar 21.000 kilómetros cuadrados. Imagen de la dificultad que aquello entraña. Sí. Bueno, la saco porque a mí me ha gustado mucho la portada, no es porque ya sea mi libro, pero creo que representa, no sé si consciente o inconscientemente, un poco lo que fue aquello, lo que fue la sensación de los que allí llegaron. Fijaros que parece que hay un fusil amenazador, o que protege también al mismo tiempo a una serie de campesinos que están aquí, pero si os fijáis, este fusil no puede disparar porque está con el cerrojo abierto. Los que hemos hecho la mili no lo sabemos y manejamos estas cosas. No hay ningún proyectil en la recámara y tampoco se ve proyectil en el cargador. Es decir, yo creo, sinceramente, por lo que se ha leído, por todo ese privilegiar la penetración lenta, que se llegó con intenciones de paz. Otra cosa es que las cosas rodaran como rodaran. Me viene otra idea a la cabeza. Lo ves por los escritos, los españoles nunca llegamos a entender por qué las tribus marroquíes opusieron tan feroz resistencia cuando nosotros, en teoría, íbamos buenos y bien intencionados a llevarles la modernidad. Yo creo que lo que nos ocurrió a nosotros es lo mismo que le ocurrió a las tropas francesas en 1808 cuando entraron en España, que había muchos soldados y muchos oficiales que no entendían por qué los vasallos de un reino caduco y bastante podrido como era el de España en aquellos momentos con Carlos IV, ponían tan ardua resistencia a gente que venía a convertirlos en ciudadanos y que querían ponernos bajo el paraguas del lema de libertad, igualdad y fraternidad. ¿Qué se puede concluir? Que invadir un país es fácil, pero controlarlo no es nada fácil. Y que todos los pueblos pues tienen unos principios y que hay unos principios que se llaman libertad e independencia a los que todos tendemos a que nos los respeten. Pasamos ya a la parte final. ¿Qué aporta España? Y ya, para daros moral, os digo que me quedan 4 minutos. ¿Qué aporta España? Bueno, 4 capítulos voy a tocar muy rápidamente. Organización territorial, economía y empresas, sanidad y educación. Y empiezo por el segundo. España desarrolla en 2 etapas su presencia industrial en la zona. Una primera, cuando acaba, se puede decir, hasta entonces se había hecho muy poco, el conflicto en 1927, y una segunda en la época de la posguerra civil y la autarquía. No se montaron grandes cosas, por ejemplo, los famosos minerales de la zona de Melilla. Bueno, allí existió, la principal fue la Compañía Española de Minas del Rif, produjo en 45 años 30 millones de toneladas,
Y como se argumenta muchas veces, que es que allí fuimos cegados porque aquello fue como una especie de tesoro que nos regalaron y que explotamos las minas, para que os hagáis una idea de lo que suponía aquello, hoy día Brasil está produciendo anualmente 320 millones de toneladas de mineral de hierro. Y hay una sola mina, Carayas, que produce el orden, no he visto las cifras últimamente, pero posiblemente esté sobre los 60-70 millones de toneladas. Esta mina, que fue importante, pero produjo 30 millones de toneladas en 45 años, es decir, que tampoco es que aquello fuera el cuerno de la abundancia. España, fuera de eso, fomentó la explotación agrícola a través de la Sociedad Española de Colonización, cítricos en el Lucus y también en la cuenca del Quer. Los recursos pesqueros, el aprovechamiento de recursos pesqueros y de conservas se centró en Larache. Se montaron 2 compañías eléctricas. Para disfrute de los ingenieros arrancaron con unos grupos generadores con un motor de 75 caballos, así que imaginaros, en cuanto se encendieran 20 bombillas ya debía entrar en pérdida la línea. Hubo industria química pequeña, hubo una fosforera, hubo una fábrica de tabacos, hubo varias textiles, una fábrica de cementos, papelera, la famosa papelera de Tetuán, una serie de fábricas en torno al crin vegetal. Se construyeron líneas ferroviarias, el Tánger-Fez, hubo una línea Tetuán-Ceuta, Melilla a Las Minas, Larache-Alcázar-Quibir. Se avanzó poco en la construcción de carreteras, solo lo que unía las grandes poblaciones, pero sí se tejió una red importante de pistas de tierra y gravilla, que al menos abrió el territorio porque no existía nada, existían veredas. Lo más activo fue el sector terciario, lógico, el comercio, para abastecer la población que allí había, y entramos en el capítulo de sanidad. Ahí se hizo un gran aporte. La esperanza de vida de los habitantes de Marruecos, de la zona que ya aumentó, disminuyó la mortalidad infantil y eran muy frecuentes las campañas que se establecían de vacunación. Yo recuerdo que en el colegio, en cuanto que te descuidabas, te estaban vacunando contra algo, principalmente la variólica, las antipalúdicas y todas esas cosas, las campañas contra el paludismo. Había una red bastante importante de hospitales, ambulatorios y centros de higiene. Saltando a la enseñanza, España respetó la diversidad y montó en lengua árabe, se calcula que algo más de 70 escuelas primarias para niños y para niñas, 3 institutos de enseñanza media en árabe y 2 escuelas normales de magisterio, una para hombres y otra para mujeres, en las que había profesores españoles destacados para dar asignaturas en español. La enseñanza israelita también se respetó, había 3 escuelas de la Alianza Israelita Universal y en colegios españoles, donde había abundancia de población israelita, se montaron secciones israelitas. En la enseñanza española se montaron más de 50 escuelas españolas que admitían a niños de cualquier origen. Hubo 6 institutos, había colegios privados también, y el único problema, bueno, era un problema relativo que pasaba en toda España: cuando querías estudiar una carrera universitaria tenías que venir a España. En mi opinión, el principal aporte de España fue inducir el salto, y voy a la organización territorial y a la conclusión, desde la sociedad tribal, de estructuras localistas, indisciplinadas y descoordinadas, de las que he contado muchas anécdotas, hacia una sociedad estructurada, bajo un claro principio jerárquico. Lo primero que hizo España a través de sus interventores territoriales fue, en las tribus tiene que haber un responsable, un CAI. Se acabaron las demás como poder ejecutivo. Pueden ser poderes consultivos, pero no poderes ejecutivos. Bueno, todas estas medidas, la ampliación de los horizontes educativos y el desarrollo económico, abrió la puerta a una economía de mercado contra la economía previa que había de subsistencia, y permitió, a través de la mejor preparación de sus gentes, que Marruecos reemprendiera el camino por sus propios medios en 1956. Marruecos es hoy un país joven, ya lo acabamos de ver al principio, es estable, camina con paso firme hacia cotas de desarrollo superiores, que sin duda son méritos de sus gentes y de sus dirigentes actuales, pero en sus raíces, en esas raíces, sin duda España también tuvo algo que ver en su momento. Muchas gracias por vuestra paciencia.
No ha sido muy largo. No ha sido, Esto, vale, ya. Bueno, pues muy buenas tardes. Gracias a todos por vuestra presencia. Permitidme que os llame de tú. No me gusta llamar a la gente de usted porque me siento más cómoda así. Pues muchas gracias por vuestra presencia en este acto. Yo primero tengo que decir que tras la magnífica ponencia de José María, contaros que el libro sí que es verdad que recoge esa parte de la historia, pero que no es un libro de historia, así que lo podéis leer tranquilamente, ¿no? Sé que a algunos nos gusta la historia y a otros, bueno, pues leerla en novela pues parece como más bonito, más sugerente, ¿no? Y bueno, aunque yo esté aquí todo el rato y aquí estoy pasando las diapositivas y demás, tampoco voy a aburrir mucho porque una editora, un editor lo tiene que hablar breve y son los lectores los que tienen que decir sobre la novela, ¿no? Bueno, desde Ediciones Dauro, por supuesto, quiero dar las gracias al Colegio de Ingenieros de Madrid por permitirnos presentar la novela de José María. Muchas gracias. Ah, vale, ahora lo digo. Sí, muy bien. Yo la verdad es que cada vez me siento más a gusto en Madrid y nuestra editorial considera esta ciudad, bueno, yo también creo que ya la considero como ya nuestra segunda casa. Pienso que tenemos que montar en breve una sucursal aquí, pues son numerosos los autores madrileños a los que hemos publicado y otros muchos a los que tenemos ya en cartera para publicar. En primer lugar, me gustaría pues ofreceros unas pinceladas sobre Grupo Dauro, con Ediciones Dauro a la cabeza y Dauro Arte también, que hace muy poco que lo hemos constituido, ¿no? Estamos en Grupo Dauro, tenemos en nuestra cabeza, en nuestra filosofía, el andar por el mundo pues hacia la cultura, aunar todo lo que sea cultura en nuestra empresa. Creo también que esta empresa, y aunque yo forme parte de ella, podéis decir, bueno, tú eres parte de ella, pues creo que es merecedora de un poco de atención y más en los tiempos que corren. Yo la uso como ejemplo de empresa que en plena crisis no solo hemos conseguido sobrevivir a las inclemencias de los tempestuosos tiempos, sino que además hemos duplicado los puestos de trabajo en los 2 últimos años. Actualmente sigue creciendo y se expansiona rápidamente. Mira, esto yo lo deseaba apuntar. Este ascenso es debido a una forma de pensar colectiva de todos los que componemos la empresa. Nosotros decidimos hace ya algún tiempo adoptar como hilo conductor de nuestra filosofía empresarial la actitud mental positiva. De hecho, gracias a ese enfoque, como digo, estamos consiguiendo nuestros objetivos sin problemas. Y bueno, uno de nuestros objetivos es conseguir editar obras de gran calidad. Es por eso que en nuestro camino, pues irremediablemente, se están cruzando grandes autores y grandes obras. Es el caso de José María, este excelente profesional de la ingeniería que hoy nos ha deleitado con esta fantástica conferencia y sobre el protectorado de Marruecos y cuya temática está muy relacionada con la obra que ha escrito. Estamos muy orgullosos de esta gran novela. Es increíble cómo un autor Nobel como José María haya conseguido escribir una novela de 560 páginas sin caer en la repetición, la descripción abrumadora o los datos históricos con los que a veces nos avasallan muchos autores de reconocido prestigio. Aunque aquí hayáis escuchado una novela, sino la historia, en la novela no vais a encontrar esto. Vais a encontrar datos, sí, por supuesto, pero os vais a encontrar otra cosa que ahora os diré, ¿no? La verdad es que supongo que eso de que sea hijo de escritora le habrá ayudado enormemente en esta hermosa pero difícil tarea que es la escritura. ¿No, José María? Sí, ¿no? Me imagino, ¿no? Bueno, sobre la obra, pues contaros algunas pinceladas. Por su suerte,
Es una novela histórica ambientada en el Marruecos de principios de siglo. Ya sabemos algo más sobre esa parte de la historia, y es la etapa que va desde 1906, como ha dicho José María, con la conferencia de Algeciras, donde se decide el destino del país, hasta 1997, momento en que Marruecos encuentra la paz. ¿Me equivoco con la fecha? 1927. 27, sí. En ella se cuenta la historia de José Marco, un soldado que casi sin desearlo, casi sin quererlo, se convierte en espía al servicio del Departamento de Inteligencia del Estado español en Marruecos. Bueno, yo no voy a desvelar más del argumento, pues porque no, porque eso lo tenéis que leer, ¿no? Pero sí deciros que bajo mi punto de vista, por su suerte, cumple con todos los requisitos de una novela de entretenimiento. Por un lado, está fenomenalmente documentada y perfectamente ambientada con respecto a los lugares donde se desarrolla la acción, las vestimentas de los personajes, la gastronomía, etcétera. Y por otra parte, me parece que esto se va. Sí. Por otra parte, los conflictos se desarrollan con agilidad y vamos a encontrar una obra de intriga con sus malos y con sus buenos, siempre. Guerra, amor, desamor, tensión filosófica. ¿Qué os puedo decir? Para mí, para nuestro equipo, esta novela va a dar mucho que hablar, pero para ello os animo, por supuesto, a leerla. Es necesaria una pequeña masa crítica, aquí estáis una gran masa crítica, pero solo se necesita una pequeña masa crítica para que hable de las virtudes de la novela y que esa masa pequeña crítica cree una gran masa que sea lectora de esta novela y que esté de acuerdo en esa gran valoración que yo estoy haciendo sobre ella. Pienso que os va a entretener muchísimo, así que yo os aconsejo que la carguéis en el coche y os la llevéis a la playa, los que vayáis a la playa, los que no, pues al campo, a la sierra esta Semana Santa, y os aseguro que yo creo que no pararéis hasta finalizarla. Yo no tengo más nada que decir, no quiero aburriros mucho más y creo que os va a seducir mucho esta obra de José María Cuadro, que es su primera novela, pero que estoy segura que no va a ser la última, ¿no? No, ¿verdad? Claro. Bueno, pues muchas gracias por prestarme vuestra atención y bueno, si el autor quiere decir algo, pues ahora os dejo con él. Y si queréis, pues también podemos pasar a un turno de preguntas, si os apetece, por supuesto. ¿Tú quieres decir algo más? No. ¿Queréis hacer alguna pregunta? Casi entre preparación y redacción 2 años. Bueno. ¿Alguna preguntilla más? Animaros. Podemos etiquetarlo. ¿Es una novela policíaca, es histórica, tiene amor, es intriga, es acción? ¿Es exactamente a que yo la recomiendo a mis amigos? Pues la acabas de definir, más o menos, porque tiene un poco de... Sí. Es que son, como decía Pilar, son muchas páginas. Digamos que es una novela enmarcada en un marco histórico, he aprovechado para describir nuestra tierra, África, y bueno, allí pasan cosas que no necesariamente están relacionadas, sí imbricadas en el fenómeno general por el que discurre el país, pero digamos hay una intriga, hay contrabando de armas, hay, como decía Pilar, amores y desamores. Bueno, yo creo que tiene muchas facetas. ¿Podemos subir arriba? Si vamos a subir a la misma copa eso. Para todos. Sí. Sí, está. Muy bien. Sí. Por su suerte es muy bonito el título. ¿Es por lo de la mili? Sí, en las hojas de servicio de los militares, antiguamente sabéis que se constituía un cupo por cada ciudad o pueblo.
Entonces los que podían pagar la cuota, que estaba entre 1.000 y 1.500 pesetas, se libraban de ir. Y entre los que no podían pagar la cuota se sorteaba el cupo correspondiente a esa localidad. Entonces en las hojas del servicio individuales, donde se escribe la historia del soldado, aquel que le había tocado ir a la mili ponía soldado por su suerte, ¿eh? Entonces, por su suerte no, por un sorteo hubiera sido, pero era la frase utilizada, soldado por su suerte, ¿eh? ¿Alguna preguntilla más? ¿Alguna? Nada. ¿Ya? Bueno, pues nada, pues una copita, ¿no? Tenemos arriba. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Muy bien, muy interesante. Miguel es amigo subiendo.